Muy buenas, profesor y compañeros. Les habla Osmar Arredondo y hoy día voy a presentar mi trabajo de la PC1. He elegido como tema el imperialismo, porque me parece que explica súper bien un periodo clave de la historia de Europa, después de cómo otros países como Estados Unidos se expandieron un montón por el mundo. Bueno, habla justo de la época que tenemos que ver, de finales del siglo XVII a principios del XX, y tengo una idea clara de qué fue el imperialismo. Bueno, explica los diferentes tipos de imperios, como los que se expandieron en el mar, Gran Bretaña o Francia, y los que crecieron por tierra, Estados Unidos, Rusia, y además hay ejemplos concretos de cada uno, como lo de la India con los británicos o la expansión de Estados Unidos hacia el oeste. También me gusta que menciona conceptos importantes como el Manifest Destiny o el White Man Burden, que apoya entender las ideas de la época. Y no olvida hablar de la conferencia de Berlín para el reparto de África, que fue un momento brutal, y de cosas culturales como el orientalismo, ¿no? Pero, claro, como todo tiene sus cosas, creo que podría hablar un poco más de cómo resistieron los pueblos de que fueron colonizados. No solo mencionar algunos casos sueltos. También me gustaría que explicar un poco más a fondo qué pasó después, las consecuencias a largo plazo del imperialismo en esos países, una vez que se independizaron. Siento que la voz de la gente que sufrió la colonización no está tan presente, se centra más en los europeos y también los americanos. Bueno, vamos a hablar sobre qué es el imperialismo. Es una forma de organización política, a menudo de expansionista, donde una unidad política grande mantiene una jerarquía al incorporar nuevos miembros de distintas comunidades, frecuentemente de bajo coerción. Diferencia del Estado-nación en que ese último busca homogeneizar a su población bajo la idea de un único pueblo. El colonialismo, un método de imperialismo, implica la conquista literal de tierras foráneas para obtener materias primas y con fines comerciales y económicos. Puede ser un periodo clave que el texto se centra en la era del imperialismo, ya que va aproximadamente desde la segunda mitad del siglo XVII hasta principios del XX. Y bueno, algunos historiadores enfatizan las últimas décadas del siglo XVIII y XIX, ¿no? Hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, también puedo agregar sobre la expansión y control, que a principios del siglo XX Europa controlaba alrededor del 85% del planeta. Esta expansión se logró a través de la expropiación de tierras y, a menudo, el uso de mano de obra coercitiva. La capacidad de violencia organizada fue un factor clave. También podemos hablar sobre la carrera por África. África fue un punto central del nuevo imperialismo en las últimas décadas del siglo XIX. La Conferencia de Berlín, que fue entre 1884 y 1885, organizó el reparto del continente entre las potencias europeas, sin la presencia de representantes africanos. Se establecieron modelos del gobierno indirecto, que serían los británicos, y directo, que son franceses, entre otros. También el impacto en los territorios colonizados. Los europeos construyeron infraestructuras, que son ferrocarriles, puertos, línea de telégrafo, con el objetivo de beneficiar a la metrópoli, transformando drásticamente paisajes y sociedades. Las poblaciones nativas a menudo fueron excluidas, expulsadas o liquidadas. Hablando también sobre las justificaciones ideológicas, hay conceptos como el White Man's Burden, que es el peso del hombre blanco, y el Manifest Destiny, que es el destino manifiesto en Estados Unidos, que sirvieron para justificar la conquista y la supuesta superioridad occidental, a menudo con una mirada racista. A lo que vengo con orientalismo fue una mirada occidental hacia Oriente, principalmente el mundo islámico y asiático, ¿no? Y de Asia, que lo representaba como exótico, misterioso y atrasado, sirviendo en parte para justificar la colonización. Este imaginario ayudó a Occidente a definirse por contraste. Me parece bueno es que no se queda solo con la idea general, ¿no? También, como dije, te explica diferentes imperios, entonces es una forma en la cual se expande el tema.